Un anciano sanador de caballos apache llegó para ayudar a una yegua a dar a luz en el tranquilo amanecer de las montañas. Pero lo que extrajo del vientre de la yegua no fue un potrillo, sino una criatura que hizo temblar tanto a la ciencia moderna como a las leyendas antiguas. Y desde ese momento comenzó una persecución no solo entre humanos y criaturas, sino también entre la razón y la fe, entre la realidad y el mito. Antes de sumergirte en la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte las historias más recientes. El corazón de Joaquín Fierro se apretó cuando el teléfono sonó insistentemente en la tenue oscuridad de la noche. Al otro lado de la línea, la voz de Sara Méndez sonó entrecortada y temblorosa. Abuelo, Estrella ha comenzado a dar a luz, pero algo no está bien. Está sufriendo mucho. No se parece a los partos normales. La tenue luz del amanecer apenas rozaba el borde de la ventana de la vieja cabaña de madera cuando Joaquín miró el reloj. 5:31 de la mañana. Pero para él el tiempo nunca fue una barrera en su oficio de curar caballos, especialmente con Estrella. Esa yegua no era solo una criatura de raza pura y valiosa. Era un símbolo vivo de la sangre apache, lo último que Sara conservaba tras la muerte de su madre, la hija de Joaquín. Por un breve instante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No preguntó más, solo exhaló suavemente, colgó el teléfono en silencio y se levantó, comenzando el proceso que había realizado miles de veces: prepararse para un parto. Sacó su caja de herramientas médicas de debajo de la cama, una caja vieja de roble con asas de cuero de ciervo, llena de instrumentos ordenados meticulosamente, guantes quirúrgicos, estetoscopio, desinfectante, agujas e hilo de sutura y un paquete de salvia seca, la hierba que siempre llevaba para rezar en casos inquietantes. El cielo afuera seguía negro como la tinta. La niebla matutina, espesa como una manta húmeda, cubría toda visibilidad. Al abrir la puerta y salir, el aire gélido golpeó su rostro, despertándolo más que cualquier taza de café. Subió a su vieja camioneta Ford, un vehículo que él mismo había reparado pieza por pieza, y encendió el motor, cuyo rugido resonó con furia, reverberando en el silencio del espacio. El rancho Méndez estaba a unas 15 millas de su casa, siguiendo un sinuoso camino de tierra que atravesaba las rocas rojas y escarpadas de Sierra Roja Sagrada, una tierra sagrada donde los apaches creían que los espíritus de los ancestros aún habitaban en cada grieta de la montaña, en cada cactus. Mientras la camioneta avanzaba, los recuerdos de Estrella inundaron su mente. Aquella yegua casi había muerto de hambre cuando Sara la encontró encadenada en un establo abandonado en Nuevo México. Fue ella quien la salvó poco a poco y ahora Estrella era una parte indispensable del rancho de la familia. Su embarazo había sido monitoreado cuidadosamente, completamente normal y saludable hasta el día anterior, a menos de una semana del parto. Ahora sufría dolores intensos. Eso no estaba bien en absoluto. El cielo comenzaba a clarear cuando giró, las llantas crujiendo sobre la grava húmeda frente a la entrada del rancho. Sara estaba allí abrazando su chaqueta con el rostro desencajado y el cabello largo ondeando desordenado por el viento. Detuvo la camioneta, bajó y sin decir una palabra miró directamente a los ojos de su nieta y supo que lo que le esperaba dentro no era un parto común. Estrella dejó escapar un relincho que desgarró la quietud de la mañana. El establo, normalmente impregnado del olor a heno, sudor y cuero de caballo, ahora estaba saturado de un olor extraño, nunca antes percibido en Sierra Roja Sagrada. Era como una mezcla de resina quemada y algo metálico, acre, que se adhería a las fosas nasales como si se estuviera inhalando el último aliento de la tierra. La luz ámbar del techo parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre los postes de madera y la paja empapada de sangre. Estrella, la yegua gris plateada que Sara amaba como a su propia carne, yacía de lado con las 4 patas temblando, su cuerpo empapado en sudor y sacudido por contracciones que hacían que se estremeciera como si recibiera descargas eléctricas. Sara estaba arrodillada en el suelo, sosteniendo la cabeza del caballo en su regazo, con los ojos llenos de lágrimas. Abuelo, está sufriendo, pero no es como las otras veces. Vi algo moviéndose, pero no parece. Su voz se quebró, incapaz de describirlo. Joaquín Fierro se agachó, sus ojos experimentados recorriendo cada detalle del cuerpo de Estrella, como si estuviera leyendo un texto antiguo con el tacto. Había presenciado cientos de partos, pero desde que entró al establo sintió algo fuera de lugar en el aire. No solo por el olor, sino por una presión invisible, como si el espacio estuviera siendo desviado de su orden natural. ¿Desde cuándo empezó el dolor?, preguntó. Hace 1 hora. Al principio pensé que era un parto prematuro,
pero luego sus contracciones fueron anormales. No vi cabeza ni patas del potrillo. Joaquín suspiró en silencio, se arremangó, se puso guantes de goma hasta los codos, los lubricó y suavemente introdujo la mano en el útero de Estrella. Su mano se movía con la precisión fría de alguien que había manejado la vida y la muerte con sus propias manos. Pero a los 3 segundos su cuerpo se congeló. Tocó algo liso, diferente a cualquier parte anatómica de un potrillo. No tenía una columna vertebral clara ni pelo. En cambio, el tejido fetal era suave, frío y grueso, como cubierto de cartílago, con parches que parecían moverse independientemente. No está bien. La posición está mal, la estructura es extraña. Esto no es un potrillo, murmuró Sara jadeando. ¿Qué dices? No lo sé, admitió Joaquín, pero si no lo sacamos ahora, Estrella morirá. Sara asintió, sosteniendo con fuerza las riendas y la cabeza de Estrella, susurrando algo en apache antiguo como una oración por el animal. Joaquín comenzó a extraer el feto. Cada tirón era una lucha contra una realidad distorsionada. Estrella relinchó, sus patas traseras pateando, esparciendo paja y salpicando sangre sobre la camisa de Joaquín. Un líquido viscoso y rojo oscuro brotó con un olor metálico que hacía arder los ojos y entonces una parte del cuerpo emergió. «Abuelo, eso es su cabeza», susurró Sara. Pero no, lo que salió no era la cabeza de un caballo. Era un cráneo alargado, sin pelo ni orejas, con 2 crestas óseas sobresaliendo de la coronilla. La mandíbula inferior era anormalmente larga, torcida, asimétrica. La superficie del cráneo estaba húmeda y brillaba bajo la luz como si estuviera cubierta por una membrana viscosa y metálica. Una pata delantera emergió, pero no era una pezuña. Se dividía en ramas óseas suaves, curvas como articulaciones de dedos aún no formados. Escamas verde plateadas salpicaban la piel como fragmentos de espejos rotos. «Por todos los cielos», murmuró Joaquín, sus manos aún sosteniendo, tirando una vez más, hasta que el cuerpo entero de la criatura cayó con un golpe sordo sobre la paja. Sara soltó un grito de asombro. «No, no es un caballo». Ambos se quedaron paralizados. La criatura cayó sobre la paja como un montón de carne viva incompleta, blanda, brillando en una capa de líquido amniótico rojo rosado. Su cuerpo se convulsionó, luego se desplegó lentamente con cada respiración inicial. Un sonido agudo y alto, como un silbido a través de un tubo metálico oxidado, salió de su garganta haciendo que los caballos en los establos exteriores se alborotaran, golpeando sus cascos contra las paredes de madera. Como si percibieran que algo extraño existía en ese lugar. Pero en el establo principal todo parecía congelado. Joaquín no parpadeaba. Sara respiraba con dificultad, con las manos en el pecho, sin atreverse a moverse. Ambos esperaban a que la criatura hiciera algo más. No lloraba como un potrillo recién nacido, ni mostraba pánico. Solo yacía allí, levantando lentamente la cabeza. Sus ojos fijos en Sara. Esos ojos eran lo más difícil de explicar. Verdes como la serpentina, con pupilas verticales, pero profundas, como si alguien los mirara desde dentro. Joaquín finalmente se movió, sacó un paño limpio de su alforja, se arrodilló y comenzó a limpiar suavemente el líquido que aún cubría la boca y la nariz de la criatura. «Respira activamente». «Bien». Su voz era calma y baja, tratando de mantener la compostura en cada movimiento. Se inclinó más cerca, escuchando. El ritmo cardíaco era rápido, pero estructurado. Los pulmones se expandían uniformemente sin signos de acumulación de líquido. Tocó la espalda ósea, escamas duras, pero cálidas. Cálidas. No era piel fría como la de un reptil, sino la temperatura de un ser de sangre caliente. «No es un monstruo», murmuró como si hablara consigo mismo. «Al menos no del todo». Sara sollozó, pero no huyó. Aunque temblaba de miedo como si tuviera fiebre, se quedó en parte porque no podía apartar la vista de la criatura y en parte porque Estrella aún estaba allí respirando débilmente, pero no muerta.
Y entonces ocurrió lo inesperado. Estrella, la yegua madre, intentó levantar la cabeza. Joaquín rápidamente sostuvo su cuello, pero los ojos de Estrella no lo buscaron a él. Se dirigieron a la criatura. Un relincho débil salió de su garganta, no de dolor, sino un llamado a su cría. La criatura se movió y, como guiada por el instinto, se giró lenta y torpemente hacia su madre. Sara se cubrió la boca. No puede ser. Se le quebró la voz cuando la criatura tocó el cuello de Estrella y, en lugar de rechazarla o mostrar miedo, la yegua lamió suavemente sus escamas. Una, luego 2 veces, un instinto maternal que superaba la forma anormal. La lengua de la yegua recorrió las escamas como si limpiara polvo de su cría, un gesto tan tierno que cortaba la respiración. Joaquín inclinó la cabeza. Cerró los ojos por un segundo, como intentando reprimir algo profundo dentro de él. Su madre la acepta, dijo en voz baja. Eso es suficiente para que tengamos que reconsiderar todas las definiciones. Se apartó, dejando espacio para el contacto entre madre e hija. Sea lo que sea, nació de una criatura que sabe amar. Y eso significa algo. Sara se acercó lentamente, sin apartar los ojos de la criatura. Abuelo, ¿crees que es peligrosa? Si fuera peligrosa, ya habría atacado al nacer, respondió. Pero mira, busca a su madre, acepta el primer abrazo, aprende de las miradas. La criatura emitió otro sonido, esta vez más suave, como un eco desde el interior de una cueva. Parecía intentar decir algo. Sara se arrodilló instintivamente. Escucha, mi voz, está imitando el habla humana. No te acerques demasiado, advirtió Joaquín, aunque su tono ya no era tan firme. No por ella, sino porque aún no sabemos si alguien más sabe de esto. Se puso de pie, fue a un rincón del establo y sacó su caja de herramientas médicas. Necesito revisar la presión arterial de la madre y tomar una muestra de piel de la cría. Sara asintió. No se fue, pero sus ojos se suavizaron. Algún tipo de conexión, no amor, pero una comprensión primordial comenzaba a formarse entre ella y la criatura. No la veía como un error de la creación, sino como una parte de un alma antigua que acababa de despertar. Joaquín se agachó, sacó una aguja de prueba, tocó suavemente las escamas de la criatura, cálidas, elásticas, pero no como la piel de un caballo. Las escamas cambiaban de color ligeramente con la luz, a veces verdes, a veces moradas, como un camaleón. Pinchó ligeramente, extrajo una gota de sangre y se quedó helado. La sangre era oscura como un rubí, pero fluida como agua de río. Sara lo vio y también se quedó sin palabras. Esa no es el color de la sangre de un animal normal, susurró. Joaquín asintió. No, pero tiene oxígeno. Seguro que tiene hemoglobina. Tendré que examinarla bajo un microscopio. La criatura hundió su cabeza en el vientre de su madre. Estrella respiró profundamente una vez y cerró los ojos. Los dos cuerpos se entrelazaron como si siempre hubieran sido uno. Joaquín se quedó inmóvil. Necesito pensar, dijo. Quédate aquí. Vigílalos. No dejes que nadie entre. ¿Quién vendría a esta hora, abuelo?, preguntó Sara. Pero la respuesta fue solo un silencio tenso, porque en el fondo ambos sabían. Si alguien había oído hablar de criaturas como esta, no querría que existiera fuera de control. Y si una había aparecido aquí, ¿era la única o este es solo el comienzo de algo que superaba la comprensión humana? En un rincón del establo, la criatura pequeña levantó la cabeza, sus ojos reflejando la luz como joyas vivas. No dijo nada, pero cuando Joaquín se alejó, lo siguió con la mirada durante mucho tiempo, como si memorizara, como si pensara, y en lo profundo de sus ojos no había nada de vacío. A la mañana siguiente, la débil luz del sol se filtró por las rendijas del establo, bañando la escena en un resplandor pálido. Calla, el nombre que Sara le dio a la criatura, dormía acurrucada junto a Estrella, con la cabeza apoyada en el vientre de su madre, los ojos entrecerrados como si escuchara el mundo en sueños. Calla, dijo suavemente a su abuelo cuando Joaquín trajo una taza de té caliente. Significa, la hermana mayor, en el idioma antiguo. Joaquín frunció el ceño. ¿De dónde sacaste ese nombre? Sara no apartó los ojos de la criatura. Vino a mí, al mirarla a los ojos, como si ella misma me lo dijera. Él no respondió de inmediato, solo se sentó en silencio, colocando una cámara digital en sus rodillas. Esa mañana Joaquín hizo lo que mejor sabía, observar. Fotografió cada ángulo del cuerpo de Calla, especialmente las escamas, las extremidades, el cráneo, el movimiento y los primeros gestos. Lo anotó todo en un cuaderno.
Tamaño, ritmo respiratorio, temperatura, reflejos a la luz, el cambio de color de las escamas según la temperatura ambiental. Tomó más muestras de pelo de la crin, saliva. Nada se pasó por alto. Kaya permitió todo. Incluso lo miró con ojos que parecían entender que estaba siendo estudiada. No como un animal, sino como una niña inteligente que aceptaba en silencio la curiosidad de un adulto. Su cuerpo crece muy rápido, murmuró hojeando las páginas de notas. La temperatura corporal se estabiliza en 39.5 grados centígrados. El corazón late más rápido que el de un caballo normal, pero no muestra signos de estrés. Hizo una pausa, mirando los ojos de la criatura que despertaba, parpadeando lentamente. Es como una mezcla imposible entre sangre caliente y estructura reptiliana. Sara susurró. Tal vez imposible, pero está frente a nosotros. Joaquín asintió con pesadez. Luego, sin decir más, se levantó y fue directamente al almacén de trastos. Era una habitación a la que raramente dejaba entrar a alguien, donde guardaba tótems grabados de los ancestros y algunos cuadernos escritos a mano en apache antiguo. Sacó una pequeña caja de madera del estante cubierta de polvo. Dentro había un cuaderno de cuero gastado con páginas amarillentas y tinta desvaída por el tiempo. Lo abrió hojeando hasta la mitad, donde había una nota que había leído años atrás, pero que siempre consideró una fantasía, una línea corta, precisa, escrita a mano con tinta gruesa. Cuando las serpientes disfrazadas de caballos regresen de las entrañas de la tierra, el mundo cambiará de rumbo. Su corazón dio un vuelco, volvió a leer y otra vez. Cada palabra se hundía en su mente como una advertencia antigua que acababa de activarse. Dejó el cuaderno sobre la mesa exhalando profundamente. Ya había leído esta profecía, le dijo a Sara cuando ella entró. Solo que nunca pensé que se haría realidad. Ella miró la página con los labios apretados. Serpientes disfrazadas de caballos. Repitió. Como Kaya. Tal vez. O tal vez es algo más que vendrá después, pero el evento ha comenzado. Joaquín se sentó con la mirada pensativa. Nuestros ancestros creían que había criaturas de naturaleza dual nacidas del cuerpo de un caballo, pero con el alma de una serpiente, la especie considerada la más antigua, sabia y peligrosa. Serpientes en las leyendas apaches no son solo reptiles, sino símbolos de los guardianes del mundo subterráneo, como Quetzalcóatl. ¿Quetzalcóatl?, preguntó Sara. Él asintió. Tal vez es como los aztecas llamaban a lo que nosotros conocemos como Suonoi, el espíritu de la oscuridad que camina entre dos mundos. Si lo que está escrito en el cuaderno es cierto, Kaya no es una mutación, es una señal. Un silencio tenso envolvió la habitación. Solo el sonido del viento afuera colándose por las rendijas de madera traía el olor del polvo rojo del desierto de Arizona. Abuelo, ¿para qué crees que vino Kaya? Joaquín no respondió de inmediato. Levantó la cámara revisando las fotos que había tomado. Cada imagen era una pieza de lo absurdo. Escamas brillantes como espejos, ojos profundos sin fondo, patas sin pezuñas, sino extremidades suaves divididas en articulaciones familiares y extrañas a la vez. ¿Qué ves en sus ojos?, preguntó. Sara guardó silencio, luego, una soledad. Pero no miedo, como si supiera que no pertenece aquí, pero tampoco odia este lugar. Joaquín asintió, abrió su cuaderno, dibujó un esquema del establo, marcó el lugar donde nació Kaya, describiéndolo con palabras breves que solo él entendía. Necesito investigar más sobre las entrañas de la tierra, de las que hablaron los ancestros. Tal vez no sea algo geográfico, tal vez un lugar entre dimensiones. ¿Entre dimensiones?, preguntó Sara con ojos muy abiertos. Ya no descarto esa posibilidad, respondió, porque acabo de ver una criatura que no pertenece a ningún libro de biología. Levantó la cabeza. Y si la profecía es cierta, el mundo cambiará de rumbo. Esa frase puede tener muchos significados. El rumbo de la vida, de la verdad, o del poder. ¿O los tres?, preguntó Sara. O algo para lo que aún no tenemos palabras. Desde el establo, el sonido de Kaya resonó, un silbido suave, intermitente, pero esta vez no era frío, era cálido, como una nana. Sara miró hacia la puerta. ¿Sabe que hablamos de ella? No. Nieta mía, dijo Joaquín pronunciando lentamente. Siempre lo ha sabido. Kaya emitió su primer sonido a medianoche. No era un silbido ni un sonido animal. Era una serie de sonidos entrecortados, rítmicos, como una niña imitando a un adulto. Sara se sobresaltó, sentándose en la cama en la habitación junto al establo, escuchando con atención.
Sara. El sonido se repitió por segunda vez. Contuvo el aliento. Su corazón latía como un tambor de guerra. Salió sin encender la luz, dejando que la luna iluminara el suelo frío y silencioso. Kaya estaba sentada en la paja con la cabeza ligeramente inclinada, sus ojos verdes brillando con una luz viva, extraña, como joyas resplandecientes en la oscuridad. Sara, repitió más claro, sus labios torcidos intentando imitar la forma de la boca humana. Pero lo que la dejó sin palabras no fue el llamado, sino la forma en que la miró. No era la mirada de un animal, sino la de una niña que sabía quién era ella, que pensaba y que había estado esperando su regreso. A la mañana siguiente, por consejo de Joaquín, Sara llamó a una vieja conocida suya, la veterinaria Dr. Carmen Vega, una mujer latina de unos 50 años, conocida en la comunidad de Arizona por haber tratado caballos de carreras nacionales. Cuando llegó, el sol estaba en su cenit. El calor del desierto abrazando las rocas rojas de Sierra Roja Sagrada. Carmen bajó de su SUV cargando una caja de herramientas. «¿Me llamaste por un caso de malformación en un parto?», preguntó limpiándose la frente mientras miraba a su alrededor. Joaquín asintió sin decir más. «Nunca te había visto nervioso», comentó ella. «¿Por qué esta vez, Carmen?», respondió lentamente. «No solo estamos hablando de un caballo». Cuando ella entró al establo y vio a Kaya, se quedó petrificada. Su rostro palideció. Las listas de medicamentos se le cayeron de las manos esparciéndose por el suelo. Kaya no se apartó, giró la cabeza y la miró fijamente, con sus ojos destellando un verde sólido como el de una serpiente. «Esto es», balbuceó. «No, no puede ser real». Sara intentó avanzar para explicar, pero Joaquín levantó la mano para detenerla. Dejó que Carmen asimilara la verdad a su manera. Temblando, Carmen se acercó, intentando calmarse. Abrió su caja de herramientas y sacó un estetoscopio. Pero cuando se aproximó a Kaya, la criatura emitió un gruñido bajo, no exactamente agresivo, sino como una advertencia. «Dios mío», susurró Carmen. «Esto no es una criatura normal». Tras medir el ritmo cardíaco, observar la piel y los movimientos de Kaya, se puso de pie, quedándose en silencio por unos segundos. «Señor Joaquín», dijo lentamente, «creo que esto debe ser reportado. Es una anomalía. Podría ser una mutación genética por radiación o una nueva forma biológica». «Nadie sabe qué es», respondió Joaquín sin apartar la mirada de ella. «Y quiero que esté a salvo, no que termine como un espécimen en un laboratorio». «Entiendo», dijo Carmen, «pero la ley es la ley». Sacó su teléfono del bolsillo de la bata y salió con la excusa de llamar a un colega para una opinión experta, pero no llamó a ningún conocido en el ámbito veterinario. En cambio, Carmen Vega marcó una línea prioritaria de una agencia federal con la que había colaborado en una investigación sobre caballos mutantes hacía 12 años. «Tengo una emergencia», dijo en voz baja. «Criatura anómala. No es un caballo. Tiene características biológicas nunca vistas. Escamas, ojos verticales, habilidades lingüísticas rudimentarias. Estoy en Sierra Roja Sagrada, Arizona. Enviaré las coordenadas ahora». Del otro lado, no hubo muchas preguntas, solo una respuesta clara. «Estaremos allí en 48 horas. No dejes que nadie salga del área. No hagas comentarios a los lugareños. Nosotros nos encargamos del resto». Colgó, guardó el teléfono en el bolsillo y regresó al establo con una sonrisa fingida. «Tal vez necesite más pruebas», dijo. «Volveré esta tarde con equipos más especializados». Joaquín la miró sin decir nada, pero vio algo en los ojos de Carmen. Ya no había sorpresa ni miedo, sino un destello de codicia. Y eso él lo había visto demasiadas veces en su vida. Cuando ella se fue, Sara se volvió hacia él y susurró: «¿Confías en ella, abuelo?». Él negó con la cabeza. «Confío más en tus ojos». En el establo, Kaya estaba de pie sobre sus 4 patas, no del todo firme, pero claramente más fuerte cada día. Dio unos pasos, giró la cabeza hacia Sara y emitió un sonido idéntico al de la noche anterior. «Sara», ella se estremeció. «Aprende muy rápido», susurró. «Más rápido que cualquier criatura que haya visto». Joaquín pensativo hojeó el cuaderno antiguo. En otra página encontró una nota. «El primero, cuyo nombre pronuncie será quien tenga la llave». Se quedó en silencio. «Sara», llamó con voz grave y tranquila. «Debes preparar tu mente para lo que viene. No hay vuelta atrás». Esa tarde, cuando el crepúsculo cubrió la sierra,
Joaquín se paró en la cima de una colina con la mirada perdida en el camino polvoriento que conectaba el pueblo con el rancho. Allí vio una estela de polvo lejana, pero acercándose rápidamente, y supo, estaban viniendo. Tenían al menos una noche para prepararse. Después no habría paz. En el establo, Kaya levantó la cabeza hacia el cielo, y en sus ojos, verdes y profundos, no solo había vida, sino también oscuridad. Algo estaba cobrando vida en ella, una inteligencia más antigua que cualquier cosa conocida por la humanidad. La noche cayó como un manto espeso sobre Sierra Roja sagrada. Joaquín no durmió. Sentado en el porche de la cabaña, con el rifle de caza de su padre apoyado contra la pared, observaba las estrellas mientras en su mente resonaban las palabras de la profecía. Cuando las serpientes disfrazadas de caballos regresen de las entrañas de la tierra, el mundo cambiará de rumbo. A las 3:17 de la madrugada, los faros perforaron la oscuridad. 4 vehículos negros avanzaron silenciosamente por el camino de tierra, sus motores apenas audibles, como depredadores acechando a su presa. Sara despertó al escuchar el crujir de las botas sobre la grava. Miró por la ventana y vio figuras vestidas con trajes oscuros rodeando el rancho, moviéndose con precisión militar. Su corazón se apretó. «Abuelo», susurró, pero él ya estaba de pie. «Ve al establo», le ordenó en voz baja. «Cuida a Kaya. Pase lo que pase, no la dejes sola». Un hombre alto de traje negro se acercó al porche. Tras él, otros 5 agentes se desplegaron estratégicamente alrededor de la propiedad. «Señor Fierro», dijo con voz fría y profesional. «Soy el agente Michei, del Departamento de Fenómenos Biológicos Anómalos. Tenemos información de que hay una criatura de características inusuales en su propiedad». Joaquín no se movió. «Mi propiedad es privada. Necesitan una orden». Michei sonrió sin calidez y sacó unos papeles de su chaqueta. «La tenemos. Bajo la Ley de Seguridad Biológica Nacional, estamos autorizados a investigar y contener cualquier forma de vida que represente un riesgo potencial». En el establo, Kaya sintió la tensión. Sus escamas comenzaron a cambiar de color, de verde plateado a un tono más oscuro, casi negro. Sus ojos se dilataron y emitió un sonido que Sara nunca había escuchado. Un gemido profundo y vibrante que hizo que Estrella se agitara nerviosamente. «Tranquila», susurró Sara, acariciando el cuello de la yegua. «Tranquilas las dos». Pero Kaya no se calmó. Se puso en pie con movimientos más fluidos de lo que Sara había visto antes, como si su cuerpo estuviera evolucionando hora tras hora. Los agentes entraron al establo con linternas LED que cortaban la oscuridad como espadas de luz blanca. Al ver a Kaya, incluso estos hombres entrenados para lo inexplicable se detuvieron por un instante. «Increíble», murmuró Michei, sacando una tablet y comenzando a tomar fotos. Dr. Vega no exageró. «Esto cambiará todo lo que sabemos sobre genética». Kaya retrocedió hacia una esquina, sus ojos brillando con una inteligencia que parecía crecer por momentos. Cuando uno de los agentes se acercó con una red, ella emitió el sonido más claro que había pronunciado hasta entonces. «No». La palabra resonó en el establo con una claridad que heló la sangre de todos los presentes. No era imitación, era comunicación consciente. «Señor», dijo uno de los agentes con voz temblorosa, «creo que acabamos de presenciar el primer acto de comunicación inteligente de una especie desconocida». Michei asintió, sus ojos brillando con ambición. «Exactamente por eso debe venir con nosotros. Esta criatura podría ser la clave para entender la evolución, la genética, incluso la comunicación interespecie». Sara se interpuso entre los agentes y Kaya. «No se la llevarán. Es solo una cría». «Señorita», respondió Michei fríamente, «esta cría representa potencialmente la forma de vida más importante descubierta en la historia de la humanidad. No puede quedarse en un establo». Fue entonces cuando Joaquín entró al establo. En su rostro había una determinación que Sara conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando enfrentaba a un caballo salvaje que nadie más podía domar. «Agente Michei», dijo con voz calmada pero firme, «antes de que se lleven a la criatura, permítanme mostrarles algo». Sacó el cuaderno antiguo de su chaqueta y lo abrió en la página de la profecía. «Mis ancestros escribieron esto hace más de 150 años. Mucho antes de que existiera su departamento, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera explicar lo que estamos viendo». Michei miró el texto con escepticismo. «Señor Fierro, respeto sus tradiciones, pero necesitamos datos científicos, no supersticiones». «¿Supersticiones?», Joaquín sonrió amargamente.
Entonces explíqueme cómo una superstición predijo exactamente lo que acaba de nacer en mi establo. En ese momento, Kaya se acercó lentamente a Joaquín. Sus pasos eran ahora más seguros, más precisos. Se detuvo junto a él y levantó la cabeza, mirando directamente a Micheli. Joaquín, dijo con una voz que ya no sonaba como imitación, sino como reconocimiento genuino. El silencio que siguió fue ensordecedor. Micheli bajó la tablet lentamente. Esto es imposible. Para su ciencia, tal vez, respondió Joaquín. Pero para mi pueblo, esto es el cumplimiento de una promesa antigua. Kaya dio otro paso hacia adelante y, para asombro de todos, habló con una claridad que cortó la realidad como un cuchillo. Este mundo necesita cambiar. Sus palabras resonaron con un peso que trascendía su tamaño. En sus ojos verdes, profundos como pozos ancestrales, había una sabiduría que ningún laboratorio podría medir ni contener. Micheli retrocedió un paso. Necesitamos refuerzos. Esto está fuera de nuestro protocolo. Pero cuando se dirigió hacia la salida, encontró el camino bloqueado. Los vehículos gubernamentales no arrancaban. Las radios emitían solo estática. Los teléfonos no tenían señal. En la distancia, un sonido comenzó a elevarse desde las montañas, un coro de silbidos y llamados que parecía responder a la voz de Kaya, como si toda la sierra hubiera despertado. No estás sola, murmuró Joaquín, comprendiendo finalmente la verdadera dimensión de la profecía. Sara miró hacia las montañas, donde luces extrañas comenzaron a danzar entre las rocas rojas. No eran fuegos ni estrellas, sino algo vivo, algo que había estado esperando durante décadas a que la primera de su especie abriera la puerta entre mundos. Kaya caminó hasta la entrada del establo. Bajo la luz de la luna, sus escamas brillaron con un resplandor que parecía venir de dentro. Se volvió hacia Sara una última vez. Gracias, hermana, dijo. Y en esas dos palabras había más amor y gratitud de lo que cualquier criatura terrestre podría expresar. Luego, con una gracia que desafiaba toda lógica biológica, Kaya se dirigió hacia las montañas. Cada paso la hacía más luminosa, más etérea, hasta que se fusionó con las luces que danzaban entre las rocas ancestrales. Los agentes gubernamentales encontraron sus vehículos funcionando al amanecer, pero sus memorias estaban nebulosas, llenas de lagunas que ningún informe oficial podría explicar satisfactoriamente. Micheli se marchó con las manos vacías y la certeza inquietante de que había presenciado algo que cambiaría el mundo, pero que jamás podría probar. Joaquín y Sara permanecieron en el establo, acariciando a Estrella, que parecía extrañar a su cría extraordinaria. En el cuaderno ancestral, las palabras de la profecía ahora brillaban con una tinta que parecía viva. Cuando las serpientes disfrazadas de caballos regresen de las entrañas de la tierra, el mundo cambiará de rumbo. ¿Crees que la volveremos a ver?, preguntó Sara, mirando hacia las montañas donde las últimas luces desaparecían con el amanecer. Joaquín cerró el cuaderno y lo guardó con cuidado. Kaya era solo la primera, nieta. El mundo está cambiando de rumbo, y nosotros fuimos elegidos para presenciar el momento en que todo comenzó. En los días siguientes, reportes extraños comenzaron a llegar desde diferentes partes del mundo. Criaturas inusuales naciendo de animales comunes, luces inexplicables en lugares sagrados, y una sensación generalizada de que algo fundamental había cambiado en el equilibrio natural del planeta. Pero en Sierra Roja Sagrada, donde todo había comenzado, Joaquín Fierro continuó su vida como sanador de caballos, guardando en su corazón la certeza de que había sido elegido para ser el primer testigo de una nueva era. Y en las noches silenciosas, cuando el viento susurraba entre las rocas ancestrales, a veces se escuchaba un eco lejano, como una canción de cuna que venía de las entrañas de la tierra, recordando que la magia nunca había desaparecido del mundo. Solo había estado esperando el momento adecuado para regresar. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, qué piensas? ¿Crees que Joaquín hizo lo correcto al proteger a Kaya? ¿O consideras que la ciencia tenía derecho a estudiarla? Déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido que presenciaste algo inexplicable, algo que la lógica no podía explicar pero que tu corazón sabía que era real. Si esta historia te emocionó tanto como a mí contarla, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que desafían los límites entre la realidad y lo extraordinario. Y recuerda, en un mundo lleno de misterios por descubrir, tal vez lo más importante no sea siempre entender, sino saber cuándo simplemente creer. Nos vemos en la próxima historia.